Jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. En esta oportunidad, en el curso de Historia del Perú, vamos a hablar sobre el origen, el auge y la destrucción del Tahuantinsuyo. ¿Correcto? Muy bien. Hay que recordar, pues, que los incas fue, sin duda, se le conoce como la síntesis cultural del mundo andino. Profesor, ¿y por qué? Porque ellos se nutrieron, pues, se nutrieron de los aportes culturales de los distintos pueblos que se desarrollaron antes que los incas, ¿de acuerdo? Desde miles de años atrás. Y bueno, en su etapa imperial van a formar pues un importante estado que sin duda va a ser el más extenso de la América precolombina, ¿correcto? Muy bien. Vamos a empezar la clase a estudiar a esta importante cultura, primero ubicándolas en el tiempo y en el espacio, ¿no? Su medio geográfico. A ver, ellos se desarrollaron en el valle de Acamama, en lo que hoy es Cusco, ¿de acuerdo? Y ya en su etapa imperial alcanzan vastos territorios que incluso pues van a ocupar los actuales países de Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Argentina, ¿no? Incluyendo obviamente el Perú, que va a ser pues el corazón del imperio inca, ¿correcto? Muy bien. Estas cuatro regiones unidas entre sí, llamado Tahuantinsuyo, tiene una serie de características importantes. Por ejemplo, la región del Chinchaysuyo es la región más poblada y comercial. La región del Collasuyo es la más extensa, territorialmente hablando. Y también pues tenemos el Antisuyo, que es una región que limita con la ceja de selva, o con la Amazonía peruana principalmente. Y tenemos pues el Contisuyo, ¿no? Que es la parte sur de la costa peruana. Muy bien. Vamos hoy día a también estudiar un poco sobre sus orígenes. A ver, nosotros conocemos pues una versión legendaria, ¿no? Acerca del origen de la cultura inca, ¿no? ¿Se acuerdan, a ver, del colegio? A ver, ¿quién se acuerda de esas? Bueno, hay muchas versiones legendarias, pero hay dos que mayormente nos hemos concentrado, ¿verdad? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Esta fue recogida pues por el cronista Garcilaso de la Vega en su famoso Comentarios Reales. Acordarse bien justamente de esa obra, por favor. Y también tenemos la de los hermanos Ayar, ¿no? Recogida pues por el cronista español Juan de Betanzos en su famosa obra Suma y Narración de los Incas. Pero ¿qué nos dice la versión histórica? Y para ello pues les recomiendo leer el libro de Valdemar Espinosa, Los Incas. Bueno, según la versión histórica nos dice pues que los incas fueron una etnia de habla puquina, que son originarios de la ciudad de Taipicala, Tiahuanaco, es decir, en el altiplano boliviano. Y más bien ellos van a huir debido a la invasión de los aymaras y para ello pues se establecen en un primer lugar aquí en esa zona, lo que hoy llamamos el lago Titicaca, que en esa época se llamó el Puquinacocha. Y posteriormente se van a asentar en el valle de Acamama, que luego pues lo van a llamar Cusco o Cosco, ¿correcto? Muy bien. Más bien te invito a que tú de repente investigues qué significa Cusco, Cosco, porque muchos piensan que Cusco, Cosco es el ombligo del mundo. No, 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 no es el término correcto. Entonces ahí te invito, por favor, a ver que me expliques o que investigues acerca de la palabra, de dónde viene la terminología Cusco, ¿no? O Cosco, ¿correcto? Lo cierto es que los incas llegan aquí al Valle de Acamama allá por el siglo XII aproximadamente. Y en menos de 100 años lo van a lograr formar uno de los imperios más importantes del mundo antiguo. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a estudiar rápidamente, jóvenes, acerca de su evolución histórica, que es fundamental. Nos pueden preguntar en cualquier examen de admisión. Tenemos pues el periodo curacal, que se va a desarrollar pues entre el año 1200 y 1290 aproximadamente. Tenemos pues el periodo de la Confederación Cusqueña,
en el cual se va a establecer entre el año 1290 y 1440 aproximadamente. Luego tenemos la etapa o el periodo imperial, que se desarrolla entre 1440 y 1532, fecha pues en la cual cae Atahualpa en manos de los españoles en la ciudad de Cajamarca. Bueno, esa es la versión oficial de los cronistas, ¿no? Porque hay otra versión que dice que no fue así. En fin, lo cierto es que, ¿por qué se le llamó esto periodo curacal, profesor? Porque es la etapa inicial cuando los incas empiezan a asentarse en estas tierras. Curacal proviene pues de la palabra curacasco, es decir, una población, una ciudad o una comarca que va a estar a cargo de su líder o jefe, que en este caso se va a llamar curaca, ¿correcto? Así obviamente se le va a denominar, ¿no? Entonces es muy, muy importante siempre tener presente ello. Ahora, aquí pues se da inicio a la llegada de los incas, en la cual irrumpen en el Valle de Acamama y empiezan a luchar con los pueblos originarios de estas tierras, con los lares, los pocres, los aguaceras, etcétera. Y con el tiempo, pues, estos pueblos locales no van a tener otra opción que fusionarse con los incas. Aquí, pues, están la figura de Manco Cápac, Sinchirroca y Yoki Yupanqui, que más que incas van a ser considerados jefes locales. Sinchis es la palabra correcta. ¿Qué es un sinchi, profesor? Un sinchi es un jefe guerrero, ¿correcto? Y lo interesante es que en este periodo quienes van a dominar es el clero, es decir, el Urin Cusco. Profesor, ¿y por qué los Urin Cusco van a tomar posesión? Lo que ocurre es que cuando los pobladores de Taipicala huyen hacia nuestras tierras, van a llegar aquí dos facciones. Una, bajo el liderazgo de Apotambo, que era pues el líder de los Urin Taipicala, que se encargaban netamente de las ceremonias y del culto. Y por otro lado, los va a acompañar otra facción, pero reducida, que son los Hanan Taipicala. ¿Por qué reducida, profesor? Porque la gran mayoría, incluyendo su líder, fueron asesinados por las invasiones de los Aymaras. Apotambo prácticamente controlaba a los Urin y los Hanan. Y cuando llegan aquí al Valle de Acamama, el hijo de Apotambo, es decir, Manco Cápac, va a tomar posesión de estas dos facciones. Va a ser un jefe militar y religioso a la vez, un caudillo. Y él es el que va a tomar posesión del Cusco. Y así va a ser durante toda esta etapa. Pero luego con el tiempo, cuando ya los incas ya se han asentado, eran tiempos en el cual ya deberían cada uno tener sus funciones, ¿no? Los Hanan deberían tomar el control del Estado, mientras que los Urins deberían dedicar solamente al culto religioso. Pero obviamente no ocurrió así, ¿no? Van a tratar de mantener el poder. Eran tiempos ya de la Confederación Cusqueña, donde ya, repito, los incas habían asentado, no había problemas de expulsión de estas tierras por parte de los grupos locales porque ya se habían fusionado, ¿correcto? Aquí asume un hecho fundamental el rol que va a tener Inca Roca, jóvenes. Primero porque es el organizador de la Confederación Cusqueña. Ahora muchos dirán, profesor, ¿por qué eran etapas de la Confederación? ¿Por qué van a haber alianzas con otros pueblos? Porque en esos tiempos jóvenes hubo muchos problemas para conseguir los recursos necesarios para la subsistencia de los pueblos, por los cambios climáticos, etcétera. Por lo tanto, pues eran tiempos donde los pueblos se organizaban para pelear entre ellos por los recursos. Se forman alianzas, confederaciones. La Confederación Chanca, la Confederación Huanca, la Confederación Cusqueña. Pero otra cosa que también debemos recordar de Inca Roca es que va a ser el primero en hacerse llamar Inca, es decir, gran señor. Todos anteriores a Inca Roca, pues simplemente eran sinchis, jefes guerreros. Pero también algo que debemos destacar de Inca Roca es que con él se produce el ascenso de los Hanan, jóvenes. Ahora muchos dirán, profesor, ¿en qué momento los Hanan ascienden al poder?
Inca Roca es Hanan, por supuesto que es Hanan. Pero, profesor, yo tengo entendido que Capac Yupanqui es padre de Inca Roca y era Urin. Y tengo entendido que Maita Capac, que es padre de Capac Yupanqui, también era Urin. Y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Bueno, resulta lo siguiente, jóvenes. En el mundo occidental, ustedes saben que lo que predomina es el apellido paterno, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Claro. Pero en el mundo andino no es así. Si bien es cierto, en el mundo andino no habían apellidos, mayormente los nombres que se les colocaban eran por sus habilidades, por, en este caso, por sus cualidades que tiene. Mayormente el niño siempre va a estar más emparentado con la madre, es decir, su identidad va a estar más por el lado materno que por el lado paterno. ¿Y por qué lo digo? Inca Roca es hijo de una de las esposas de Capac Yupanqui, pero de la facción Hanan. Y esto va a ser muy propicio, ¿por qué? Porque va a ser la oportunidad para que los Hanan lleguen al poder porque tienen un representante, un potencial Inca que es de su facción, es Hanan. La esposa de Capac Yupanqui y madre de Inca Roca, justamente para hacer todo lo posible para que su hijo llegue al poder con el apoyo del ejército, envenena a Capac Yupanqui. Podríamos decir pues que esto va a ser un golpe de Estado en la cual va a permitir el ascenso de los Hanan frente a los Urin. Y a partir de ahí, los Hanan son los que van a tomar el control del Estado Inca. Y los Urin van a ser relegados a sus funciones solamente religiosas. Los descendientes de Inca Roca, los que van a llegar a ser incas, van a ser justamente de esa facción, como Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, hasta Huáscar. Justamente en tiempos de Huiracocha, la situación se había agudizado cada vez más. Los chancas habían ingresado al Cusco para poder someterlos. Huiracocha, ante la imposibilidad de hacerle frente a los chancas, decide huir. Pero uno de sus hijos, Cusi Yupanqui, que no era pues el favorito para suceder a Huiracocha, pide apoyo a los pueblos locales y se enfrenta a los chancas y logra vencerlos. A partir de ahí, este señor, este personaje, va a realizar grandes cambios, muy significativos, jóvenes, grandes reformas en el ámbito político, económico y social. Es más, va a cambiar su nombre por Pachacuti o Pachacute, que traducido pues a nuestro idioma es como decir pues la gran transformación que va a realizar, básicamente, ¿correcto? Ese va a ser, digamos, el, lo concreto, jóvenes. Pachacuti o Pachacute. Pero su hijo, Tupac Inca Yupanqui, es el que va a consolidar el imperio. Pachacute lo inicia, pero su hijo Tupac Yupanqui va a extender su imperio más allá del Cusco. Va, por ejemplo, a conquistar toda la zona del Collao, el Chinchaysuyo, acabando con el reino Chimú. Pero su hijo Huayna Cápac va a ir más allá. No solamente va a mantener la posesión territorial que logró su padre en sus conquistas militares, sino que incluso va a lograr tomar posesión de importantes territorios al norte. E incluso va a fundar una ciudad que para muchos va a ser la más importante después del Cusco, Tumipampa. Tras la muerte de Huayna Cápac van a empezar pues las luchas por el poder, que era algo común en la política inca, por si acaso. Y es así pues que la nobleza o un sector de la nobleza inca, cusqueña, pacta pues con Huáscar y este pues se ciñe la mascapaicha o la borla imperial y va a ser reconocido como nuevo inca. El problema para Huáscar es que quería realizar importantes reformas, porque se había dado cuenta que la nobleza cusqueña cada vez tenía mucho más poder debido a la acumulación de tierras que tenía. Y estas reformas obviamente iban a chocar con los intereses de la nobleza cusqueña. Por lo tanto, pues un gran sector de los Hanan Cusco, de la nobleza cusqueña, no lo va a legitimar porque está chocando con sus intereses. En cambio, Atahualpa
que ya prácticamente había sido persuadido por los jefes locales, regionales, para que él sea el sucesor del imperio, quería mantener pues justamente el sistema. Y se desata esta guerra. Es una guerra mayormente por el tema de quién toma posesión del control, o en este caso era una guerra entre quien quería mantener el sistema, que era Atahualpa, y quien quería hacer reformas, que era Huáscar. Profesor, pero acá, ¿por qué dice guerra entre Hanan y Urin? Lo que pasa es que Huáscar había cometido errores políticos tremendos que, que prácticamente la nobleza cusqueña Hanan no le va a dar más su respaldo. Primero porque obviamente quería hacer reformas que afectaban los intereses de la nobleza cusqueña, y segundo porque realizaba pues, una serie de acciones terribles contra un sector de la nobleza cusqueña, porque Huáscar, ante el temor de un golpe de Estado o una conspiración contra él, pues comete pues, esos crímenes. Por eso que la única institución que lo va a apoyar a Huáscar va a ser los Urin. Huáscar necesitaba el apoyo de los Urin para que legitime su poder. Hay que recordar pues que un político, un jefe, no puede pues gobernar sin el apoyo de instituciones sólidas. Y por otro lado, los Urin apoyaron a Huáscar porque querían recuperar el poder que habían perdido desde tiempos de Inca Roca. Entonces, eso, sumémosles pues a los grupos locales, a las naciones que querían liberarse de los incas, y con las epidemias que habían tenido los españoles, pues justamente estos últimos encuentran un escenario perfecto para poder iniciar la invasión y poder acabar con el imperio inca. Van a ser las propias contradicciones del imperio incaico que van a permitir que los españoles triunfen. Porque en realidad, pues, esta fue una guerra entre los incas o el Tahuantinsuyo y las naciones locales que buscaban su libertad. Y también vemos un imperio que estaba dividido, estaba fraccionado. Había pues una guerra interna, una guerra civil, ¿verdad? Entonces todo eso fue propicio justamente para que los españoles lleguen y se apoderen de estas tierras. Es una ironía que en tiempo de crisis, en vez de unirnos, nos separemos cada vez más, ¿verdad? Es una característica que hemos tenido siempre a lo largo de nuestra historia. Muy bien. Vamos entonces ahora a hablar sobre la organización económica, que de hecho pues nos pueden preguntar en cualquier examen de admisión, jóvenes. A ver acá. Ahí está, muy bien. Seguramente una de las cosas que más nos van a preguntar con respecto a la organización económica tiene que ver acerca de los principios económicos. La estructura fundamental de la organización económica la encontramos en los principios económicos. Y eso lo dice, por ejemplo, John Murray en sus trabajos que ha hecho sobre los incas. Y estos principios económicos se basan en la reciprocidad, que es la ayuda mutua entre los miembros del AYU, y la redistribución, que es el reparto pues, de los excedentes que tiene el Estado en beneficio del AYU por la prestación de su trabajo hacia el Estado Inca. Profesor, entonces, la principal actividad del Tahuantinsuyo, ¿cuál fue? La agricultura. Ellos construyeron enormes andenes para poder expandir la frontera agrícola, facilitar pues, el riego de sus cultivos. Inventaron instrumentos para la labranza, como la chaquitacya, por ejemplo. Ellos van a diversificar sus cultivos produciendo pues en los diferentes pisos ecológicos, gracias pues a la fuerza laboral del Ayllu, de la comunidad organizada. Y estas tierras van a ser distribuidas en beneficio del Estado Inca, que beneficiaba, claro, va a ser distribuidas al Estado Inca, que beneficiaba pues a las panacas. También va a ser distribuida las tierras del sol, destinadas pues al sustento del clero, o en este caso del culto solar, ¿no? Del culto obviamente de aquellos que se van a dedicar a esta función. Hablamos pues de los Urin. Y también las tierras en beneficio del pueblo, del Ayllu,
que van a ser divididos pues por parcelas llamadas topos o tupos, ¿no? Así se le va a llamar. Profesor, y todo lo excedente, todo lo que se produce de las tierras del Estado Inca, ¿a dónde van? Van pues a los almacenes. En este caso puede ser a las colcas, que son grandes almacenes estatales, las pirguas, que son almacenes que el Ayu va a realizar, y los tambos, que son una especie de almacenes, albergues, que están ubicados pues a lo largo del camino Inca, para abastecer pues a los viajes de los militares en sus campañas de expansión, de los chasquis o funcionarios que necesiten justamente de estos tambos para continuar con su viaje. Obviamente eran almacenes que solamente bajo autorización del Inca y de sus funcionarios pueden obviamente aprovecharse. ¿De acuerdo? Con respecto, profesor, a las formas de trabajo en tiempos del incanato, más o menos, ¿qué nos puede usted decir? Bueno, las formas de explotación en la cual el Estado Inca utilizaba la fuerza eh, de trabajo es el Aini, la Minca y la Mita. Por ejemplo, en cuanto al Aini, era el trabajo recíproco entre los miembros del Ayu, había una colaboración mutua. La Minca era el trabajo colectivo que era para beneficiar a toda la comunidad, pero bajo la supervisión del Estado. Y está la Mita, que era un trabajo obligatorio del Ayu en beneficio del Estado, en la cual pues no había una retribución alguna. Hay otra forma de trabajo organizado por mujeres, en el caso de desastres naturales, como terremotos, desbordes, etcétera, en la cual se le llama la chunga, ¿no? Por si acaso. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces ahora a hablar sobre en este caso, sobre la organización social, ¿correcto? Muy bien. Nos habíamos quedado básicamente en la organización social. Claramente, pues vemos que hay una diferenciación, ¿no? Entre las clases dominantes y las clases dominadas, ¿verdad? Tenemos pues a la panaca real, que era pues conformada por el Inca, la Coya, que era la esposa principal, el Auqui, que era el sucesor del Inca, y los demás hijos del soberano, ¿no? En este caso del Inca, en los pihuichuris, que claramente pues iban a tener una función importante en el Estado, ¿no? Ya sean como funcionarios públicos, como altos mandos militares, etcétera. Tenemos luego a la nobleza, en este caso pues hablamos de la nobleza de sangre, conformada por la descendencia masculina y femenina de las más importantes familias del Inca, las panacas, ¿verdad? Tenemos en este caso a la nobleza de privilegio. Dentro de la nobleza de privilegio tenemos a la nobleza territorial y a la nobleza de recompensa. La nobleza territorial o también provincial estaban conformadas pues, por los jefes de los huracazgos que estaban sometidos por el Estado Inca de manera voluntaria y por esa razón recibían pues una serie de beneficios y privilegios. Y luego tenemos a la nobleza de recompensa, o también llamada, en este caso, advenediza. Ellos mayormente pues eran privilegiados gracias a algún tipo de atribución o beneficio que realizó al Estado Inca, ¿no? Por ejemplo, un alto jefe, un jefe militar que haya conquistado un pueblo para favorecer a la expansión Inca, por ejemplo. Entonces va a tener pues una serie de privilegios, ¿de acuerdo? Serie de privilegios. En cambio, en la clase dominada tenemos pues al pueblo, al Ayu, conformada pues por los Hatun Runas, que era el poblador común, que estaba organizada pues en las familias, o Ayus, que de hecho pues fue la base de la organización social
que mayormente se dedicaban pues a la actividad agrícola. Tenemos a los mitimaes, que eran pues una especie de colonos que se trasladaban a otros pueblos en función a las necesidades del Estado inca. Por ejemplo, ¿no? Habían pueblos belicosos, rebeldes, en el norte o el sur del imperio. Entonces, lo que hace el Estado inca es desterrarlos estos pueblos y colocar ahí colonos para poder fortalecer al Estado imperial. Pero también los mitimaes eran personas que eran expulsados del imperio para trabajar en la ceja de selva, ¿no? En la plantación de hojas de coca. Mayormente, pues, estos mitimaes eran los famosos piñas o los pinacunas, que eran prisioneros de guerra, en el cual, pues, eran justamente llevados a estos lugares para trabajar en esos campos. Profesor, ¿qué son los yanaconas? Eran siervos perpetuos en beneficio de la nobleza, ¿correcto? Muy bien. En cuanto a su organización política, había una diarquía, es decir, había un inca religioso y había un inca militar, y para diferenciarlos, porque solamente tenía que haber un solo inca, estamos hablando pues en este caso del Zapa Inca, ¿no? El Zapa Inca pues fue la máxima autoridad, y justamente la palabra Zapa significa el único, ¿no? Entonces Inca es gran señor, el único gran señor, ¿no? ¿Y quién era el Inca religioso, profesor? Ah, era el Huila Uma, en la cual pues se dedicaba exclusivamente al culto, ¿no? Era el sumo sacerdote. El Auqui era pues el sucesor del Inca, ¿no? Que obviamente iba a cogobernar con su padre. Profesor, ¿quiénes son los Camachip? Es el Consejo Imperial. Estaba conformado por los gobernantes de cada uno de las regiones del Tahuantinsuyo. Es decir, había un gobernante del Chinchaysuyo, del Contisuyo, Antisuyo y Collasuyo. Todos ellos conformaban el Tahuantinsuyo Camachic o el Consejo Imperial, más conocidos como el Suyuyuc Apu. Por debajo de los gobernadores Suyuyuc Apu están los Tocricuc. Eran también pues una especie de gobernadores, pero de provincias, ¿correcto? Atahualpa, por ejemplo, era un Tocricuc, era un gobernador de una provincia del norte, del Tahuantinsuyo. Todos estos funcionarios, hay, cómo no mencionar pues la labor del curaca, ¿no? Que era el intermediario pues entre el Estado y el pueblo. Todos estos funcionarios eran al final supervisados, fiscalizados por el Tucuyricuy, una especie de visitador en la cual supervisaba las funciones de cada uno de estos funcionarios en beneficio del Estado Inca. Claro que también tiene una función pues para evitar pues cualquier tipo de sublevaciones o conspiraciones contra el Inca, ¿no? Obviamente. Eso también es importante siempre mencionarlo, ¿no? Muy bien. Profesor, en cuanto a sus manifestaciones culturales, ¿qué podemos destacar? Bueno, la educación era exclusivamente para la nobleza, era elitista, ¿no? Esta educación pues estaba a cargo de los amautas, los maestros, quienes formaban pues a los futuros funcionarios. Estas escuelas donde los amautas enseñaban se hacían llamar los yachayhuasis, ¿no? La casa del saber. ¿Qué se enseñaba en el Yachaywasi, profesor? El idioma oficial, el runacinio quechua, que repito, no era el único idioma que hablaban la élite, mayormente lo hacían porque la mayoría de la población utilizaba esa lengua. Está pues enseñada pues la religión, el empleo o el uso de los quipus, se les enseñaba el arte de las actividades militares, y también pues la historia incaica. Claro que esto va a ser de acuerdo pues a, a lo que buscaba el Inca regente, ¿no? Porque cada Inca siempre establecía su propia historia, ¿no? Entonces también es importante tener en cuenta, ¿no? Muy bien. A ver, muy bien, muy bien. Con respecto, profesor, a la religión, bueno, eran politeístas, adoraban a muchos dioses, entre los más importantes pues está el dios Inti, el dios Sol, el dios Huiracocha, Pachacama, etcétera.
Muy bien. Ahora, mm, también eran panteístas, ¿no? Es decir, adoraban a diversos elementos de la naturaleza, a los lagos, a las montañas. Para ellos, pues, eran sus pacarinas, ¿no? Es decir, sus sitios originarios, ¿no? De donde ellos provienen, ¿no? Es parte, pues, de sus mitos, ¿no?, que tienen ellos. Muy bien. A ver, ahora, otro dato importante, jóvenes, es que ellos también se realizaban sacrificios humanos, ¿eh? Estos sacrificios humanos eran una especie de ritual asociados al Capacocha. Y mayormente, ¿qué sacrificaban, profesor? Niños, ¿de acuerdo? Y sacrificaban siempre, bueno, cuando sacrificaban niños mayormente o realizaban el ritual del Capacocha cada vez que un inca ascendía al poder, por ejemplo, o cuando realizaban grandes campañas militares victoriosas. Otro dato importante con respecto a la religión inca era la cosmovisión andina. Ellos tenían la idea de tres mundos, jóvenes. El mundo de arriba, el Hanan Pacha, el mundo presente, el famoso Kai Pacha, y el mundo subterráneo, que era pues el Uku Pacha. ¿De acuerdo? Muy bien. Ellos pues adoraban bastante pues a sus momias, a los Malki, porque era importante para cada familia mantener el recuerdo de ese familiar que ya no está presente nunca más. Por eso que en el tiempo del Tahuantinsuyo, la persona pobre era aquel que carecía de familia. Por eso que en cada familia va a existir un vínculo muy fraterno entre los miembros del Ayo, porque justamente ellos son los que se van a encargar de preservar el recuerdo de esas personas que ya no están más con ellos. No es como era en el mundo occidental, que pobreza para nosotros es no tener dinero, ¿sí o no? Pero para ellos no. ¿Por qué? Porque ellos justamente preservaban tu recuerdo. La familia para ellos era muy importante. En cuanto a cerámica, claro, no fue grandioso. Ellos solamente utilizaban con fines utilitarios. Por ejemplo, utilizaban el aríbalo o el urpu, así como se le conoce. Por ejemplo, ellos lo utilizaban para almacenar acá la bebida sagrada de los incas, la chicha. ¿Ya? Si te preguntan cómo se llama la bebida sagrada de los incas, tú vas a responder pues la chicha, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Profesor, pero yo tengo entendido que también hacían queros, claro, pero los queros, recuerda pues que no era pues de cerámica, ¿no? Que utilizan los incas, ¿no? Era mayormente de madera o metal. Y además pues los queros no es una invención inca, sino de la cultura tiahuanaco. Hay muchas cosas que los incas no fueron de ellos, ¿no? El Capac Ñan, por ejemplo, no es inca, eso lo copiaron de los Wari. El runacinio quechua tampoco pues fue algo de los incas, ¿no? El Imperio Wari fue el que implementó esa lengua para poder controlar a las diversas naciones que habían aquí en el Perú antiguo. En fin, ¿no? Hay muchas cosas que no son incas. En cuanto a textilería, por ejemplo, utilizaban dos tipos de tejidos. Un tejido ordinario, que mayormente utilizaba la población, llamado abasca, y tenemos un tejido fino, que solamente pues utilizaba la nobleza, jóvenes, que es el cumpi. ¿Qué, ¿Qué usted me puede decir acerca de la arquitectura, profesor? Bueno, fue sin duda pues una importante manifestación cultural. Eso sí, es algo que los incas han dejado como legado y se les reconoce esa manifestación cultural. Porque algo que caracteriza a los incas en cuanto a la arquitectura es su solidez y su simetría. Ahí pues estamos viendo pues la fortaleza de Sacsayhuaman o Sacsayhuamán, Machu Picchu, Pisac, Ollantaytambo, etcétera. Justamente en los lugares donde ahora pues se van a filmar los Transformers, ¿no? Está de moda ahora, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí se va a filmar ahí nuestro amigo Optimus Prime y todo su huestes ahí en Machu Picchu. Muy bien, así como estaba algo parecido, pues, ¿no?
a la llegada de los españoles, de con Pizarro y su gente. Ahí, muy bien. Profesor, y en cuanto a orfebrería, bueno, ellos no conocieron nada nuevo, ellos copiaron mucho de las técnicas de los chimú. Recuerden que la cultura chimú pues, fue sin duda la, los mejores orfebres del antiguo Perú. Pero obviamente la orfebrería mayormente estaba destinada para el culto religioso, ¿no? Y para el uso de la nobleza. Recuerden que los metales preciosos, los incas lo utilizaban con otra finalidad. En cambio, los españoles más bien lo buscaban con fines mercantilistas, ¿sí o no? Claro, entonces también es importante mencionarlo, ¿no? Muy bien. Profesor, ¿por qué cayeron los incas? Estoy muy ¿no? Impaciente por conocer por qué. Bueno, yo justamente te tengo acá un pequeño cuadro, justamente para que tú veas por qué cayeron los incas. Mayormente pues por contradicciones internas. Acá no fue pues por la superioridad de las armas españolas, por la providencia divina, por sus mejores estrategias militares, ¿no? Acá mayormente para empezar hubo una pugna, una, una lucha entre la nobleza cusqueña contra la nobleza provincial. Es decir, una lucha entre las panacas del Cusco y los curacas regionales, para empezar, ya que la nobleza cusqueña siempre menospreciaba a los curacas regionales. Por ejemplo, cuando hacían campañas militares, adelante iban pues los ejércitos de la nobleza cusqueña y se repartían los mejores botines luego de sus victorias. Y lo que sobraba se lo daban pues a sus aliados de los curacas regionales. Por eso que había pues un resentimiento tremendo, tremendo, tremendo. Es algo muy similar a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Lima pues es centralista y prácticamente pues no presta atención a las exigencias, ¿no? De las regiones que buscan, ¿no? Cambios significativos, porque obviamente la pobreza y otros problemas que tienen no han cambiado en mucho, mucho tiempo. Pues acá vemos una contradicción, ¿no? Entre las panacas del Cusco y la nobleza provincial, ¿no? Entre los curacas regionales. Ahora, dentro de la panaca del Cusco, jóvenes, encontramos otra contradicción. Por un lado están los Hanan, que mantienen el poder, y los Urin, que aspiran a volver otra vez al poder desde tiempos de Inca Roca. Ahí vemos otra facción, ¿no? Ahí, al interior, ¿no? De las panacas del Cusco. Recuerden, por ejemplo, que cuando eh, Huáscar toma el poder, trata pues de asesinar a las familias, a las panacas pertenecientes a Atahualpa. Cuando Huáscar es capturado, Atahualpa ordena a sus generales a eliminar a las familias, a las panacas que pertenecen a Huáscar. Y así sucesivamente, ¿no? Una lucha encarnizada, tremenda, ¿no? Terrible. Pero aquí todavía no acaba la cosa, jóvenes. Por un lado tenemos pues al Estado Inca fragmentado por sus contradicciones internas contra los pueblos sometidos que querían su libertad. Profesor, ¿por qué los pueblos odiaban a los incas? ¿Eran tan malos? Claro, en muchos casos eran crueles, ¿no? Mandaban a eliminar a familias enteras cuando se oponían a sus designios. Por ejemplo, los pueblos más resentidos con los incas pues eran los huancas, los chachapoyas, los cañaris. Por eso que ellos apoyaron incondicionalmente a los españoles. Por ejemplo, Huayna Cápac, cuando en sus incursiones militares hacia el norte, arrasaba con pueblos enteros cuando no se oponían, cuando no se sometían de manera pacífica. Por ejemplo, allá en lo que ahora es Ecuador, hay un pueblo, tiene una laguna que se conoce como Yaguarcocha, ¿no? Laguna de sangre. Ahí pues Huayna Cápac ordenó a asesinar a todo un pueblo. Solamente le dejó sobrevivir pues a los niños, ¿no? Y a algunos ancianos, pero el resto mató a todos, los mandó a ahogar a todo un pueblo. Terrible. Ese es un pueblo entre Ecuador y Colombia, ¿no? Se llama Caranqui, en sus incursiones militares de Huayna Cápac. Entonces,
esta situación, este escenario político, esta agudización, este caos, le ayudó mucho a los españoles para poder, pues, en alianza con los pueblos autóctonos, vencer, pues, al Estado imperial inca. Ahí está. Esto también hay que sumar bastante, pues, las epidemias que trajeron los españoles que diezmaron bastante la salud de la población indígena, donde murieron millones de personas, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Se habla muy poco de eso, pero sin lugar a duda también las enfermedades traídas por los europeos también, pues, devastó o fue también un factor por el cual el imperio inca cae. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí, jóvenes, sobre el tema de hoy. Primera pregunta. Dice, em, los invasores españoles trajeron enfermedades desconocidas que diezmaron a la población andina entre los siglos XVI y XVII. ¿Cuáles de estas principales enfermedades que trajeron los españoles jóvenes? A ver. Por ejemplo, Huayna Cápac murió de viruela, ¿sí o no? Pero ¿qué más trajeron los españoles? Trajeron la influenza, pues la gripe, ¿no? Mayormente, pues, ¿qué trajeron? La viruela y el sarampión. Ahí está. Hay tres cosas mayormente que trajeron: la viruela, sarampión y la gripe, ¿ya? O en este caso, la influenza, como quieras llamar. Ahí está. Continuamos. En 1564 surgió en Huamanga, Ayacucho, un movimiento religioso indígena cuyos sacerdotes predicaban, pues, la unión de los dioses andinos para derrotar a la religión cristiana y a los españoles. En este caso, este movimiento, ¿cómo se denominó? El Taquioncoy, ¿no? Que era, pues, el canto del dolor, en una forma, pues, de manifestación de, de, de muchos indígenas en la cual, pues, buscaban la expulsión de los españoles a través, pues, de estas formas de ceremonias que lo que buscaban era otra vez volver a recurrir, pues, a los dioses andinos que los apoyen contra la crueldad de los españoles. Muy bien. En 1536 se produjo, pues, el primer movimiento de resistencia armada contra la invasión española al Tahuantinsuyo, el cual fue dirigido por ¿quién? Bueno, tras la muerte de Huáscar, tras el engaño que que en este caso el Manco Inca realizó, entonces obviamente hay que tomar siempre presente, ¿no? ¿Quién fue? Manco Inca, ahí está, ¿no? Manco Inca, ¿correcto? Manco Inca, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, un ratito, chicos, disculpen. En la guerra de conquista del Perú, Francisco Pizarro contó con el apoyo militar de las etnias. ¿Qué etnias más o menos apoyaron? ¿Se acuerdan? Justamente los mencioné, ¿no? Hace poco. Los huancas, ¿quién más? Los cañari y los chacha. Los chachapoyas. Muy bien. A ver, vamos a ver acá. Acá dice. A ver acá, chicos. Eh, la invasión española al Tahuantinsuyo se vio facilitada por las contradicciones internas del imperio, mientras que grupos antagónicos se enfrentaban, pues, en una guerra civil. La presencia de los españoles, ¿qué provocaba? El reconocimiento eh, de Atahualpa como Inca, la derrota definitiva de Huáscar, la rebelión de Chancas y Chinchas, la alianza de todos los panacas o la sublevación de Curacas y los grupos étnicos. Ah, la sublevación, ¿no?
contra el Estado Inca. Muy bien. Bueno, esta no, porque esta no corresponde, esto ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Más que todo ahí vamos a ver acá. Esta sí me interesa, esta sí. A ver, tipo de trabajo que se realizaba con fines comunales, ayuda mutua entre los miembros del AYU, ¿cómo se llamó? Con fines, pero comunales, ¿ah? Perdón, no era ayuda mutua, eran con fines comunales. Era una ayuda entre los miembros de las comunidades con la supervisión del Estado Inca. La Minca, ¿sí o no? La Minca. Último, los familiares del Inca y los descendientes de los primeros ayus que llegaron al Cusco formaron ¿qué sector? Era pues la nobleza de sangre, a la cual los españoles los llamaron los orejones. Profesor, ¿y por qué? Porque esta nobleza pues mayormente pues utilizaba adornos de oro, ¿no? Cerca obviamente de las orejas, ¿no? Claro, provocando pues una deformación, ¿no? En esa parte. Muy bien, chicos. Vamos a ver acá. Bien, jóvenes, continuando pues con el curso, esta vez en Historia Universal, vamos a hablar pues sobre las invasiones bárbaras hasta lo que es el Imperio Carolingio, ¿correcto? A ver, muchos piensan pues que la caída del Imperio Romano de Occidente se dio pues principalmente pues a las invasiones bárbaras, pero en realidad lo que hizo que Roma caiga fueron principalmente por sus propias contradicciones internas. Más bien las invasiones bárbaras son las que van a dar pues la estocada final a un imperio pues que ya estaba agonizando, ¿correcto? Eso también es importante siempre tener presente ello. Ahora bien, cuando hablamos pues de las invasiones bárbaras, los romanos, ¿a quiénes llamaban bárbaros? Llamaban pues justamente a aquellos pueblos extranjeros que no pertenecían al imperio y que por ende pues tenían otras costumbres distintas pues a ellos, básicamente, ¿no? Ahora, de todos los bárbaros que surgieron en tiempos del Imperio Romano, hay uno en especial que son los que van a ser protagónicos, ¿no? Cuando Roma pues cae. En este caso hablamos pues de los germanos, ¿no? Aquí justamente les voy a mostrar acá un pequeño mapa, justamente para que puedan ver quiénes eran estos pueblos distintos, ¿no? A las costumbres, a las tradiciones de Roma. Dentro de ellos pues tenemos a los germanos y a los eslavos, por ejemplo. Entre los germanos tenemos a los teutones y a los godos. ¿Quiénes eran los teutones? Eran los francos, que con el tiempo va a formar el reino franco, se van a establecer pues en las Galias, lo que ahora es Francia, ¿verdad? Están también los sajones, los anglos, que van a establecerse pues en lo que ahora es Gran Bretaña. Justamente pues la palabra Inglaterra proviene del término tierra de anglos, tierra, ¿no? Tenemos a los vándalos, a los suevos, y dentro de los godos tenemos pues a los visigodos, a los ostrogodos y los érulos. Estos últimos fueron los que van a dominar, van a someter o van a conquistar pues a los romanos de Occidente, ¿no? Con Odoacro a la cabeza. Como tú puedes ver ahí, las invasiones bárbaras se dan principalmente porque buscan nuevas tierras fértiles. Hay que recordar que estos pueblos también a su vez eran sometidos por otros pueblos nómadas, como los hunos, por ejemplo, que saqueaban sus tierras. Por lo tanto, pues van a verse obligados a recurrir a las tierras fértiles del Imperio Romano. En un primer momento van a entrar de manera pacífica y posteriormente van a entrar pues de manera violenta, ¿no? Y por muchos años atrás, los romanos han sufrido pues una serie de invasiones por parte de estos bárbaros. Por ejemplo, los hunos en el año 370 con Atila, los visigodos, por la cual los romanos no van a tener no van a tener pues que pactar con ellos y más bien formar como sus aliados. Tenemos a los vándalos y a los érulos, que son justamente los que derrotan
a los romanos en el año 476 después de Cristo. Tenemos a los ostrogodos que luego van a destruir o van a expulsar a los érulos de Roma, ¿no? Y van a formar pues el reino ostrogodo, que con el tiempo se va a llamar pues en el reino lombardo. ¿Cuáles son las consecuencias, profesor, de las invasiones bárbaras? Bueno, se produce pues la desintegración de la Roma de Occidente, surgen nuevos reinos, principalmente los reinos germánicos, como el reino franco, los anglos y los sajones en la Gran Bretaña, los visigodos en la península ibérica, los ostrogodos en la península itálica, etc. ¿no? Y mayormente, pues, estos pueblos se van a dedicar a la actividad agrícola. Es decir, estamos siendo testigos del surgimiento de un nuevo sistema que va a desplazar al esclavismo. Hablamos, pues, del feudalismo, ¿no? Y como parte, pues, de esta absorción, por así decirlo, de los reinos germanos, de la cultura romana, pues adoptan la religión cristiana. Poco a poco abandonan pues su religión pagana, sus religiones politeístas y asimilan la religión cristiana. ¿Correcto? Muy bien. Esto es muy importante siempre tener en cuenta. Con el paso del tiempo, de todos los reinos jóvenes que se desarrollan luego de la caída del Imperio Romano, el que más va a destacar es sin duda el reino franco. Y eso es importante siempre tomar en cuenta. Meroveo, el rey franco, va a colocar su nombre como la primera dinastía que va justamente a iniciar esta expansión territorial. Es la dinastía merovingia. Y será Clodoveo el que va a unificar al reino franco. Con el paso del tiempo, muchos de estos reyes van a designar a sus mayordomos para que puedan hacerse cargo del gobierno de su reino. Muchos eran, profesor, ¿y qué un mayordomo podía hacer eso? Claro, lo que pasa es que en ese tiempo el mayordomo tenía una función importante en el gobierno de estos reinos, ¿no? Era el más importante administrador del reino. Por eso es que en esta etapa donde los reyes no van a gobernar, sino lo van a delegar a sus mayordomos, se le conoce pues a esta etapa como de los reyes holgazanes. ¿Quiénes eran los reyes holgazanes, profesor? Bueno, eran monarcas incapaces pues de delegar una responsabilidad claro, de asumir ese cargo y más bien delegar esa responsabilidad de gobierno a sus mayordomos de palacio. Entre los más importantes mayordomos fue sin duda Carlos Martel, jóvenes. ¿Por qué, profesor? Porque Carlos Martel, por ejemplo, fue muy destacado. Gracias a él, pues, evitó que los árabes musulmanes logren invadir Europa o el centro de Europa, ¿no? Europa occidental, en la famosa batalla de Poitiers, en el año 732 aproximadamente. Carlos Martel tiene un hijo llamado Pipino, más conocido como el Breve por lo pequeñito que era, ¿no? Era bajito. Él también va a ser un mayordomo, en la cual va a derrocar al último rey holgazán, a Childerico III, en la cual pone fin a la dinastía merovingia y funda su propia dinastía, la dinastía carolingia, en honor pues a su padre Carlos Martel. Ahora, con el apoyo pues del papado, primero por Zacarías, por el Papa Zacarías, y posteriormente coronado por el Papa Esteban II, va a convertirse pues en el rey de los francos. Ahora, ¿por qué la iglesia, por qué el papado apoya a Pipino el Breve? Bueno, en primer lugar porque acá va a haber una especie de alianza entre la iglesia y el reino franco. En este caso, el reino franco le obsequia territorios importantes en beneficio del papado. Le entrega, por ejemplo, territorios como Rávena, Perugia, Roma, que la cual se les arrebata pues a los lombardos.
estos territorios van a ser conocidos como los estados papales o los estados pontificios. Por ejemplo, el Vaticano, la ciudad del Vaticano, es el único estado pontificio que tiene la iglesia, por ejemplo, que es una ciudad autónoma, ¿sí o no? Claro. Es prácticamente un feudo, ¿no? De la iglesia católica actualmente. Pipino el Breve tiene dos hijos, uno de ellos es Carlomán y el otro es Carlomagno. Este último, pues, va a fundar el Imperio Carolingio tras la muerte de Pipino el Breve. Carlomagno va a intentar restablecer el Imperio Romano de Occidente y fue coronado, pues, en la Basílica de San Pedro en el año 800 por el Papa León III. Ahí está, ¿no? Importante. Entonces podemos decir que el fundador de la dinastía carolingia es Pipino el Breve y el fundador del imperio carolingio es Carlomagno, profesor. Correcto. Así es. Y obviamente el propósito de Carlomagno de restablecer el imperio carolingio era pues justamente volver a resaltar al imperio romano que dejó de existir hace siglos atrás. Va a luchar contra los lombardos para impedir pues la invasión de los estados papales, porque repito, va a haber esta alianza entre la iglesia y el rey y el imperio carolingio esta vez. Para ello, para su expansión militar, va a desarrollar enfrentamientos militares importantes para asegurar sus fronteras. Así como obtuvo grandes victorias, también va a tener pues reveses militares. Y va a limitar sus fronteras colocando provincias militarizadas a la cual los va a llamar marcas, justamente para poder eh, tener una mejor administración de su imperio. Va a dividir el territorio del imperio carolingio en condados, que son provincias eh, al interior del imperio, que va a estar gobernado por un conde. Están los marcas, que también son provincias, pero son provincias fronterizas, militarizadas, y van a estar a cargo del marqués. Tenemos a los ducados, que es el grupo de condados o marcas que va a estar al mando pues del duque, que de hecho pues el que va a tener una mayor jerarquía dentro de esta estructura administrativa política del imperio carolingio. Todos estos funcionarios van a estar supervisados por los missi dominici, uno laico y otro eclesiástico, ¿no? Que van a recorrer todo el imperio para fiscalizar a los condes, a los marqueses y a los duques jóvenes. ¿Qué más va a hacer nuestro amigo Carlomagno? Bueno, va a impulsar la educación. Por ejemplo, va a implementar las escuelas palatinas, que claramente pues era para la nobleza. Aquí pues se iban a formar a los futuros funcionarios del imperio. Están las escuelas conventuales para formar sacerdotes. Aquí pues se funcionaba estas escuelas en los monasterios, por ejemplo, o en las catedrales. Y se educaba a estos futuros sacerdotes bajo las 7 artes liberales, que va a ser establecido por Alcuino de York. Estos 7 artes liberales va a estar dividido en trivium, en la cual se enseñaba gramática, retórica y dialéctica, y en quadrivium, en la cual se les enseñaba astronomía, aritmética, geometría y música. Y por último, las escuelas parroquiales destinadas al pueblo. Aquí pues se instruía a las masas, funcionaban en las parroquias y solamente se les enseñaba catecismo, saber leer, escribir o operaciones matemáticas básicas. Nada más. De hecho, pues esto le servía a la iglesia para poder controlar mentalmente a las masas, a los campesinos. Vemos aquí pues que el régimen, es decir, la principal actividad del imperio carolingio
que ocupó vastos territorios, actualmente, ocupó pues los países actuales de Francia, Alemania y parte de Italia, ¿no? En este tiempo, básicamente, pues se enfatiza el régimen feudal, ¿no? Donde los nobles empiezan a entregar sus tierras para que los siervos, los campesinos trabajen, cultiven en sus tierras. Entonces va a haber acá pues un cambio de servicios, ¿no? Yo te concesiono mis tierras y tú a cambio me das tu servicio para que lo cultives, ¿verdad? Esa va a ser la forma de trabajo que se va a dar, ¿no? Esa relación que hay entre la nobleza y los campesinos. Aquí pues claramente ves que en cuanto a la organización social, vemos pues que en la cúspide del poder están los nobles, el alto clero, que concentraban enormes extensiones de tierras, ¿no? Enormes cantidades de feudos o latifundios. Tenemos a los campesinos libres, que muchos de ellos tenían que trabajar en los feudos para poder sobrevivir. Y por último, los siervos, que no tenían otra opción que seguir trabajando para su señor feudal, para su noble, ¿no? Para el patrón. ¿No? No tenían otra opción. ¿Cómo es que cae el imperio carolingio, profesor? Bueno, ante la muerte pues, de Carlomagno, asume el poder su hijo Ludovico Pío, más conocido como Luis el Piadoso. Este gobernante pues va a tener a su vez tres hijos, Lotario, Luis Germánico y Carlos el Calvo, y entre ellos van a pelearse por el poder, una guerra civil, que al final pues llega a un acuerdo a través del Tratado de Verdún, donde se deciden dividir el imperio en tres reinos, obviamente entre los hijos de Ludovico Pío. Ahora, hay que tomar en cuenta que la caída del imperio carolingio dio paso pues a la consolidación del sistema feudal, jóvenes. ¿Por qué, profesor? Porque cae el poder central. Ese poder central que era el imperio carolingio concentrada en la capital, que era Aquisgrán, se dispersa y el territorio pues se va a dividir entre la nobleza feudal. ¿Y por qué sucedió esto, profesor? Porque esto se consolidó pues porque hubo edictos que así lo permitieron. Por ejemplo, el edicto de Meersen, publicado en el año 847. ¿Qué significaba o qué significa el edicto de Meersen? Bueno, ante la inseguridad, pues, por las nuevas oleadas de invasiones, principalmente por parte de los normandos y los sarracenos, muchos de estos campesinos libres van a establecerse, pues, en estos feudos y que van a recibir protección, amparo de la nobleza, del señor feudal. Y otro dato interesante, jóvenes, el edicto de Kiersey, publicada en el año 877, que permite el edicto de Kiersey. Los nobles logran ahora sus feudos que sean hereditarios. Antes de este edicto, jóvenes, el rey entregaba sus territorios a estos señores feudales, pero de manera temporal, para que mayormente con una función pues de lealtad, ¿no? Para que pueda administrar muy bien sus tierras. Pero con este edicto, ahora estas tierras ya no son devueltas al rey, sino se lo apropian los señores feudales y lo entregan en herencia a su descendencia. Esto fue muy importante porque esto permitió, pues, que aparezca el sistema feudal. Prácticamente Europa se convierte, pues, en una poliarquía. Se convierte, pues, en diversos estados feudales. Va a haber acá, pues, un divisionismo político que, de hecho, pues, va a favorecer a la formación de las lenguas romances. Recuerden que la lengua romances, pues en este caso, es el origen pues de otras lenguas, ¿no? Que se desprenden del latín, como es el caso de italiano, el francés, el castellano, portugués, catalán, etcétera. Esto se agudizó más porque justamente en esta lucha entre los hermanos de Ludovico, justamente para poder solicitar el apoyo de los duques, de los condes de los marqueses, ofrecen tierras a cambio de su lealtad. Pero estas tierras al final pues van a pertenecer a su descendencia, de estos señores feudales, de estos nobles. Y prácticamente el rey pues va a perder autonomía, va a empezar a perder el poder político. Y entonces podemos decir pues que con la desintegración del imperio carolingio
surge el feudalismo y empieza pues a desarrollarse aceleradamente. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Muy bien, vamos entonces a desarrollar unas preguntitas que están acá. Los jóvenes, me avisan, ¿no? A ver. Sí, profesor. Ok, muchas gracias. A ver, esta preguntita. Dice, cuando Carlomagno llegó al poder, se propuso restaurar la unidad política del Imperio Romano y consolidar el cristianismo en Europa. Para ello, organizó el territorio bajo el modelo germano, es decir, en provincias, condados y ducados. Las provincias, llamadas también marcas, fueron importantes porque sirvieron para desarrollar la agricultura y ganadería, para cumplir funciones políticas y económicas, para formar a los funcionarios públicos y religiosos, para resguardar el imperio de las invasiones o para cumplir funciones solamente administrativas. ¿Qué dices? Recuerden que las marcas eran provincias limítrofes, estaban militarizadas. Pues obviamente su función era resguardar el imperio de las invasiones, ¿no? Entonces la respuesta es la D de dedo, ¿no? Muy bien, excelente. El imperio carolingio sometió diferentes pueblos durante su expansionismo, pero a su vez recibió permanentes amenazas de invasión por pueblos vecinos, como los árabes desde la península ibérica o los normandos desde el norte. Ante ello, Carlomagno, ¿qué realizó o qué optó? Establecer centros de desarrollo intelectual que atraigan a estos pueblos, militarizar sus provincias fronterizas para evitar las invasiones, discutir constantemente sus planes para invadir dichas regiones, firmar acuerdos diplomáticos con los pueblos vecinos amenazantes o establecer regiones de dominio común entre los pueblos fronterizos. Justamente, pues, la formación de las marcas tenía un propósito, ¿no? Que era justamente defenderse, pues, entre las invasiones extranjeras. Por lo tanto, pues, era militarizar sus provincias fronterizas para evitar las invasiones. Correcto. Una consecuencia del proceso de expansión realizado por Carlomagno fue la conversión al cristianismo de los pueblos conquistados, la pérdida de las marcas ubicadas en las fronteras, el debilitamiento de la alianza de la Iglesia romana, facilitar las invasiones de los pueblos eslavos o el incremento del poder de la aristocracia feudal. ¿Qué dices? A ver, ahora sí tienes que resolverlo tú también, ¿ah? A ver, vamos. Una consecuencia del proceso de expansión. ¿Cuál fue? ¿La A o la E? La A. Podría ser la A, está muy cerca, pero también yo te sugiero que podría ser la E. A ver, ¿quién me dice por qué la E? A ver, ¿quién me sustenta por qué la E? Recuerden que Carlos Magno también, pues, para afianzar su poder, eh, solicitaba el apoyo, pues, de los nobles, y estos nobles, pues, asumían ese cargo siempre y cuando se les entregaban tierras, ¿no? Claro que después tenían que ser entregadas al imperio, pero esto permitió, pues, un incremento del poder de quién? De la aristocracia feudal, ¿no? Principalmente. En segundo momento, claro, también podría ser, pues, la conversión al cristianismo de los pueblos conquistados, ¿no? Pero esta es, digamos, la primera consecuencia. La desintegración del imperio carolingio eh, reforzamiento del poder local de los señores de verano para condiciones para este no. A ver, un ratito acá, a ver, ¿dónde está? Y la desintegración del imperio carolingio y el reforzamiento del poder local de los señores generaron las condiciones para qué? Para la alianza de los pueblos bárbaros contra Italia, la formación del urbanismo comercial, el auge de las ciudades italianas como Florencia y Milán, el surgimiento del régimen feudal en el siglo IX o el inicio de los grandes movimientos como el humanismo y el renacimiento. ¿Qué dices? El surgimiento, pues, del régimen feudal, ¿no?
de esa prestación de servicios, ¿no? La concesión de bienes a cambio de servicios. A ver acá. Dice, Carlomagno fue coronado emperador en el año 800 después de Cristo. Su gobierno se caracterizó por sus grandes conquistas y por apoyo a la vida cultural. A su muerte le sucede su hijo Ludovico Pío, Luis el Piadoso, quien a pesar de los esfuerzos por reforzar el imperio no pudo evitar las ambiciones de poder de los grupos aristocráticos. Esta conflictiva situación provocó la repartición del imperio con el Tratado de Verdún. Tomando en cuenta la información precedente, señala la alternativa correcta respecto al imperio carolingio. La desintegración del imperio carolingio fue un factor importante en el surgimiento del feudalismo. ¿Qué dices tú? ¿Es verdadero o falso? ¿Qué dices? ¿Es cierto o no es cierto? Verdadero. Verdadero, ¿no? Muy bien, la 1 está bien. Carlomagno detuvo el avance de la expansión musulmana en la batalla de Poitiers. No, eso no fue cierto, no fue su abuelo, ¿no? Fue Carlos Martel. Entonces la 2 no es cierto, incorrecto. 3. La consolidación del reino franco significó el surgimiento del imperio carolingio. La consolidación del imperio, perdón, del reino franco significó el surgimiento del imperio carolingio o, en este caso, la, por así decirlo, la fundación de la dinastía carolingia, más bien, ¿no? Carlomagno hizo el primer intento de reconstruir el imperio romano de Occidente. ¿Qué dicen ustedes, verdadero o falso? Claro, después de la caída de Roma en el año 476, con Carlomagno en el año 800 fue el primer intento de restablecer lo que fue el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Entonces, la 2 y la 4 son las respuestas. O en este caso, perdón, la 1 y la 4, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la respuesta ahí? La C, ¿no? La C de casa. Muy bien. A ver, una pequeñita, a ver, a esta sí, ¿ah? Esta sí te la dejo a ti, tú sé que la sabes. A ver, no forma parte del quadrivium en el que se dividen las materias de educación carolingia. Música. No, sí estaba música. Estaba aritmética, geometría, astronomía y música. La que no estaba era álgebra, ¿ya? Acá, disculpen, tiene que ver tilde acá, ¿no? Álgebra. Muy bien, ahí está. Esto la álgebra también lo practicaban, pues, ¿quiénes? Los árabes, ¿no? Los árabes. Muy bien, chicos. Ya. Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Ya para finalizar esta parte, en el curso de geografía vamos a hablar sobre los climas del Perú. Te hago una pregunta. ¿Es lo mismo decir tiempo que clima? ¿Qué dices tú? A ver, coméntame. ¿Será lo mismo? No. No, ¿verdad? Un tiempo, pues, en este caso, podría ser que, a ver, es una condición atmosférica cambiante, ¿verdad? Predecible en cortos periodos, que puede ser, pues, semanas, días, ¿no? Por ejemplo, imagínate, pues, que estás a las 4 de la tarde, está haciendo un calor tremendo y en una hora después empieza a llover o empieza a estar nublado. Eso no es clima, ¿no? Es un tiempo, ¿sí o no? En cambio, un clima es aquella condición atmosférica pues permanente, ¿verdad? Justamente acá lo tengo. Ahí está. Vamos a ver acá. Ahí está, ¿no? Es un, es una condición atmosférica permanente, predecible, cuyos cambios pues se van a producir pues en grandes y largos periodos de tiempo, ¿no? Más o menos estamos hablando de 30 años aproximadamente. Y de hecho pues se caracteriza pues por no ser pronosticable, por supuesto, ¿no? No es pronosticable. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en el Perú, jóvenes, nosotros, si te das cuenta en el mapa que ves ahí en tu pantalla, geográficamente estamos cerca de la línea ecuatorial, baja latitud. Por lo tanto, nuestro clima debería ser tropical o tórrido, es decir, con altas temperaturas, muy húmedo y lluvioso. Pero debido pues a ciertos factores que ahora vamos a estudiar, no lo es, ¿correcto? Tenemos obviamente cambios o climas muy variados, más de 27 tipos de climas que tenemos en nuestro territorio, ¿de acuerdo?
Entonces, estos son pues los factores geográficos, ¿no? Que justamente van a condicionar a que tengamos esa diversidad de climas. Ahora, un dato importante a tener en cuenta. Antes de enfocarnos netamente en cuanto a los climas de Perú, primero vamos a hablar sobre los elementos del clima, ¿correcto? A ver, los elementos del clima en este caso viene a ser, por ejemplo, la temperatura, que es el grado pues de calor y frío de la atmósfera. Hay que recordar pues que la temperatura se mide con el termómetro y que hay que recordar pues que la temperatura va a disminuir gradualmente a medida pues que vayamos a mayor altitud. La humedad pues, es la cantidad pues de vapor de agua, ¿no? Suspendida en la atmósfera, proveniente pues de la superficie terrestre, ¿no? Por la evaporación y la transpiración. Y se mide con un instrumento llamado higrómetro. Y un dato interesante, jóvenes. Es más abundante la humedad sobre el nivel del mar y disminuye esa humedad en aquellos lugares de altitud. Por eso es que aquellas personas pues, que sufren asma, bronquios, los médicos sugieren que no vivan pues, al nivel del mar porque la humedad es más intensa. Se recomienda pues más bien vivir en zonas alejadas, ¿no? del mar. Hay mayor altitud, la humedad pues también disminuye, ¿no? ¿Qué es la presión atmosférica, profesor? La presión atmosférica pues es el peso de las masas de aire que se va a ejercer sobre la superficie terrestre. Y otro dato interesante que no debes olvidarte. Esta presión atmosférica es mayor también a nivel del mar y es menor a mayor altitud. Un dato que no debes olvidarte. ¿Y con qué se mide la presión atmosférica, profesor? La presión atmosférica se mide con el barómetro. ¿Ya? Barómetro. ¿Qué es la nubosidad, profesor? La nubosidad es el desarrollo, o se desarrolla pues producto pues de la condensación del agua y se mide con el nefoscopio, ¿no? Y obviamente, dependiendo obviamente de esta nubosidad que luego se condensa en el agua, podemos tener pues varios tipos de nubes. Entre las más famosas, que es la que tenemos en la costa peruana, son las nubes estratos, los cúmulos, los mimbros, etcétera. Profesor, ¿y qué es la precipitación? Eso es el retorno del agua en forma de líquida, es decir, en forma de lluvias. Pero si el aire pues es muy frío, entonces estas aguas se convierten pues en granizos, ¿no? Y caen en la superficie terrestre. ¿Y con qué se mide la precipitación? Con el pluviómetro. ¿Y los vientos qué son, profesor? Son masas de aire pues en movimiento, ¿no? Que se desplazan en sentido paralelo a la superficie terrestre. Y ahora, el viento, la dirección del viento se mide con la veleta y su velocidad se mide pues con el anemómetro, ¿no? Que es algo también importante siempre tomar en cuenta. Muy bien, ahora vamos a ver rápidamente pues los factores de los climas que hay en el Perú. A ver, ¿cuáles son esos factores, profesor? Bueno, primero hay que mencionar que por nuestra baja latitud, ¿no? El Perú, repito, debería ser pues un país tropical, por encontrarse pues cerca a la línea ecuatorial, ¿no? Entonces, esta característica influye principalmente en un clima cálido y húmedo, principalmente en nuestra Amazonía, pero también en algunas zonas bajas de Ayacucho y Tacna, jóvenes. Por eso, si te das cuenta, en algunos sectores de las zonas andinas, cuando sales ¿no? a ver el paisaje, empiezas a sentir un calor tremendo, ¿verdad? Claro, que hay zonas en los Andes que por la cercanía de la línea ecuatorial, sobre todo en las zonas más bajas, pues la temperatura pues es tremenda. Porque recuerda que a mayor altitud, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Disminuye, sí o no? Claro, eso también hay que tomar en cuenta. Entonces, claro, estas altas temperaturas también influyen en algunos sectores de la costa norte, ¿no? Claro, eso también hay que tomar en cuenta. Pero principalmente, pues, es la cordillera de los Andes la que nos permite tener una diversidad climática.
Y de acuerdo a cada piso ecológico, vamos a tener pues una determinada tipo de clima, ¿no? Que ahora vamos justamente a estudiar, ¿no? Por ejemplo, eh, en las zonas andinas, por ejemplo, en aquellos lugares entre la zona eh, entre la Yunga y la Quechua, que está pues, más o menos entre una altitud entre 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar, más o menos la temperatura máxima promedio es de 20 grados centígrados aproximadamente. Es un clima templado. A medida que vayamos teniendo una mayor altitud, por ejemplo, entre los 3000 y 4000 metros sobre el nivel del mar, estamos hablando de la Quechua y Suni, hay un clima frío, una temperatura en promedio de 12 grados centígrados. Entre los 4000 y 5000 metros sobre el nivel del mar, pues podemos llegar a una temperatura hasta un máximo de 6 grados centígrados. O sea, estamos hablando de un clima frígido, jóvenes. Y si recorremos una altitud entre los 5000 y los 6000 metros sobre el nivel del mar, podemos incluso tener una temperatura menor a los 0 grados centígrados. Y a veces estamos hablando pues de un clima gélido, extremadamente frío, donde obviamente están mayormente los nevados principalmente. ¿Correcto? Muy bien. Profesor, y dígame, ¿las corrientes marinas influyen bastante también en nuestro clima? Claro, principalmente pues en la costa centro y sur, ¿no? Hay que recordar, jóvenes, que la corriente marina de Humboldt o la corriente peruana incrementa pues la frialdad del mar, ¿no? Y esto genera pues el proceso de afloramiento e influye pues en un clima árido en la costa centro y sur. ¿Por qué? Porque permite obviamente que no haya lluvia. Y al no haber lluvia, ¿qué pasa pues con el suelo? Se vuelve árido, desértico, ¿sí o no? El caso de la corriente del Niño, que influye bastante el clima de la costa norte, recuerden pues que el Niño incrementa la temperatura de su mar y esto pues influye en un clima cálido y lluvioso en la costa norte, principalmente en las estaciones de verano. Por eso se dice pues, que la costa norte es semitropical, mientras que en la costa centro y sur es subtropical. Pero esto se debe gracias a qué? Tanto a la presencia de la corriente ecuatorial o la corriente del Niño y la corriente de Humboldt, o también llamada pues la corriente peruana. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces es importante siempre tomar en cuenta. Vamos justamente ya para terminar esta parte, vamos a ver algunas características, ¿no? De la costa norte, ¿no? Por ejemplo, sabemos pues que en la costa norte, estamos hablando pues Tumbes, Piura principalmente, es un clima semitropical, lluvias en verano, entre enero y abril, abundante vegetación, y especialmente pues de algarrobos, y que pueden llegar pues a una temperatura promedio de 24 centígrados aproximadamente. ¿Mm? Profesor, y con respecto a los climas de la costa centro y sur, estamos hablando de qué regiones, profesor. Bueno, estamos hablando pues de Lambayeque, hasta Tacna, ¿no? Toda la cosa, toda la que es la zona de la costa peruana, ¿no? Ahí puede llegar una temperatura promedio de 18, 19 grados, ¿no? Digo promedio porque esto puede aumentar, claro, esto va a depender, puede llegar a 25, 27, pero el promedio es más o menos así. Pero lo más característico, jóvenes, de por qué en la costa centro y sur es subtropical, es porque hay poca presencia de lluvias. A lo mucho son garúas. Y obviamente, pues la temperatura disminuye considerablemente en invierno. Y en verano, pues se incrementa, obviamente. Ah, entonces, profesor, hay desarrollo de garúas acá en la costa centro y sur, exactamente. Pero hay vegetación, sí, hay vegetación en las lomas, pero principalmente en invierno. Eso también hay que tomar en cuenta siempre. En cambio, pues en las zonas andinas, ahí pues el clima sí va a variar considerablemente porque eso va a depender pues de cada piso ecológico. A mayor altitud,
la temperatura pues va a ser mucho más frío, ¿no? Ahí tenemos pues climas templados, donde claramente pues hay una abundancia de lluvias, principalmente en verano, entre enero y mayo. Hay una influencia en la formación de la vegetación de arbustos, eucaliptos. El clima frío, por ejemplo, donde las temperaturas pues bajan considerablemente, las lluvias de verano también son notorias. Y en invierno, jóvenes, el desarrollo pues, de las heladas afecta tremendamente a la población, porque incluso pueden bajar ese promedio de 12 grados, incluso mucho menor todavía. Eso principalmente pues lo vemos en las zonas andinas del sur, por ejemplo. Profesor, y estos climas frígidos que usted me dice que está entre la región Suni y la Puna, ¿qué características tiene? Bueno, hay también presencia de lluvias, neblinas, muy densa, en verano, claro está. Y en invierno, pues los climas, en este caso es frígido, pero es seco, ¿no? Seco y frío. Y claramente, pues, permite la formación de pastizales o los pajonales, llamados estos los ichus, por ejemplo, ¿no? Que son utilizados mayormente para la actividad ganadera. Pero para el cultivo no pueden ser propicios porque ya el clima es muy frío, jóvenes, difícil. Salvo que utilices técnicas que utilizaban nuestros antepasados para poder realizar ciertos cultivos, ¿no? Como realizaba pues, la cultura tiahuanaco, por ejemplo, ¿no? Pero mayormente en esta región, mayormente se dedica a la actividad ganadera. Tenemos pues un clima gélido también, como mencioné, entre la Puna y la Janca, en la cual pues vemos ahí una permanente eh, pero nieve, donde las montañas son cubiertas, ¿no? Ahí pues es donde encontramos a los nevados, y que claramente pues son los climas más gélidos que tenemos en el Perú. Ahí se presenta pues mucha insolación durante todo el año, y como es un clima, o como estamos en una mayor altitud, el oxígeno pues también disminuye, ¿no? Da pues lo que se conoce como el soroche, ¿no? ¿Has escuchado hablar sobre el soroche? ¿No? Claro, ¿no? Hay gente que les afecta bastante, ¿no? Cuando viajan a lugares así a mayor altitud. ¿Por qué? Porque hay una gran sequedad atmosférica. ¿Y acá vive la población? Claro que no, ¿no? No viven los nevados. A lo mucho pues puedes encontrar al cóndor, ¿no? A la vizcacha, de repente que puedan entrar, que vivir en ese hábitat. Ahora, si tú piensas que acá son climas extremos, anda a Siberia, por ejemplo, que estamos hablando pues incluso puede llegar a temperaturas de -26, -25 grados bajo cero, ¿no? Ni nuestra refrigeradora tiene tanto frío. En la Amazonía vemos todo lo contrario. Por ejemplo, en la selva alta vemos un clima cálido, o en este caso, perdón, en la selva alta, claro, vemos un clima semicálido, muy húmedo, donde justamente existen espacios adecuados, debido pues a que la temperatura no es mayor a 25 grados, pues se puede ahí en algunos sectores poder cultivar, principalmente en los valles longitudinales, ¿verdad? En cambio, en la selva baja es un clima muy cálido y húmedo, justamente por la influencia de estar en una baja latitud. Si no existiera la cordillera de los Andes, jóvenes, nuestro clima sería como la selva baja, en la cual pues podríamos tener temperaturas mayores a 25 grados, por ejemplo. Ahora, el problema pues de que como está muy alejado de la cordillera de los Andes, ocurren algunos fenómenos del Atlántico, como el anticiclón del Atlántico Sur, que provoca pues la llegada de vientos fríos, y eso obviamente provoca en invierno, en este caso, sobre todo entre mayo y diciembre, un brusco descenso de la temperatura, a la cual pues nosotros lo conocemos como el fenómeno del friaje. Y en las zonas andinas, principalmente en el sector sur, también la temperatura desciende
drásticamente en invierno. A ese fenómeno lo conocemos como las heladas. Consecuencia de ello, lamentablemente provoca pues daños irreparables en la población. Mucha gente pues muere de frío. Es más difícil adaptarse a estos climas extremos que ocurren sobre todo en temporadas de invierno, tanto en los Andes del Sur como en la selva baja. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Bien, jóvenes, hasta aquí pues el tema de hoy en lo que es geografía, con respecto pues a los cursos, ¿no? Historia de Perú, Historia Universal y Geografía. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí, chicos?